Hay personas que parecen haber llegado al éxito de la noche a la mañana, que un día simplemente aparecen en las mejores series, en las películas más grandes del mundo, siendo reconocidos por millones. Y entonces la gente dice, tuvo suerte, le llegó su momento, siempre estuvo destinado. Pero lo que casi nadie ve es todo lo que pasó antes de eso. Años de intentarlo sin resultados, años de ser rechazado una y otra vez, años de ver cómo otros avanzaban mientras tú sigues en el mismo lugar. Porque hay historias que no se construyen con miradas y espectáculo. Se construyen con silencio, con dudas, con momentos en los que nadie cree en ti, ni siquiera tú mismo. Y esta es una de esas historias. Una historia de alguien que vivió entre países, que tuvo que empezar desde cero, que pasó años sin estabilidad, sin reconocimiento, sin saber si algún día lo lograría. Una historia de alguien que estuvo tan cerca de rendirse que muchas veces pensó que simplemente el éxito no era para él. Pero hay algo que pocos entienden. El éxito no siempre llega rápido. A veces llega después de resistir más que nadie. Y tal vez lo que estás a punto de escuchar no solo sea la historia de alguien más. Tal vez sea el recordatorio que necesitas para no rendirte tú también. Hoy en Pausen te cuento la verdadera historia de Pedro Pascal. En este momento te pido, respira, pausa lo negativo y acompáñame. Y tal vez descubras que no importa cuánto tardes en llegar al sueño, si decides seguir, puedes terminar llegando más lejos de lo que imaginabas. José Pedro Balmaceda Pascal nació el 2 de abril de 1975 en Santiago, Chile. Su padre, José Balmaceda, era un médico especializado en fertilidad. Un hombre preparado, con una carrera importante, pero viviendo en un contexto complicado. Su trabajo era respetado, pero el entorno en el que vivía no era estable. Su madre, Verónica Pascal, era psicóloga infantil, una mujer profundamente humana, sensible, con una gran conexión con los demás. Ella entendía a las personas, pero ni siquiera eso podía proteger a su familia de lo que estaba por venir. Porque en ese momento, Chile vivía bajo una dictadura y su familia se vio envuelta en una situación peligrosa. No era una vida tranquila, era una vida donde el miedo estaba presente. Y cuando él aún era muy pequeño, todo cambió. Su familia tuvo que tomar una difícil decisión que nunca nadie quiere tomar. Huir, dejar su país, su hogar, su vida, para poder sobrevivir. Buscaron asilo político y su historia cambió para siempre. Salieron de Chile hacia Dinamarca y después hacia Estados Unidos. Un niño cambiando de país, de idioma, de cultura, intentando entender por qué su vida ya no era la misma. Pero fue en medio de todo eso donde algo comenzó a formarse dentro de él. Algo que todavía no tenía nombre.
No era fama, no era éxito, era algo más profundo. Una necesidad de expresarse, de entender el mundo, de encontrar su lugar. Y aunque nadie lo sabía en ese momento, ese niño que tuvo que empezar desde cero, algún día sería reconocido en todo el mundo. Pero ese día estaba muy lejos, porque antes de eso, iba a enfrentar años de rechazo, de incertidumbre, de puertas cerradas y momentos donde rendirse parecía la opción más lógica. Pero su historia apenas comienza. Hay momentos en la vida donde ya no sabes si seguir intentando o aceptar que tal vez ese sueño no era para ti. Después de haber cambiado de país, de idioma, de cultura, Pedro creció en Estados Unidos, intentando encontrar su lugar. Y fue ahí donde descubrió algo que le hizo sentido: la actuación. No era solamente para interpretar. Era una forma de entender lo que sentía, de canalizar todo lo que llevaba dentro, de encontrar identidad en medio de tantos cambios. Decidió estudiarlo en serio. Ingresó a la Escuela de Artes Tisch en Nueva York, un lugar lleno de talento, de competencia, de sueños enormes. Ahí comenzó a prepararse, a mejorar, a convencerse de que podía lograrlo. Pero al salir, la realidad fue completamente distinta. Audiciones constantes, respuestas que no llegaban, puertas que no se abrían. Intentaba y volvía a intentarlo, pero el avance era mínimo. Participó en series como Buffy la cazavampiros, La Ley y el Orden, apariciones pequeñas, momentos breves que no cambiaban su situación. Era un actor trabajando, pero sin estabilidad, sin reconocimiento. Y mientras todo eso pasaba, su vida personal también se complicaba. Su padre, José Balmaceda, se vio envuelto en un caso legal muy serio en Estados Unidos. Fue acusado de mala praxis médica relacionada con su clínica de fertilidad. La situación siguió escalando al punto que su padre tuvo que salir del país. Y su padre se trasladó a Chile mientras se enfrentaba a las consecuencias legales. Eso provocó una separación fuerte dentro de la familia, no solo física, sino también emocional. De un momento a otro, la estructura familiar cambió y Pedro tuvo que seguir adelante con menos apoyo del que de por sí ya tenía antes. Como si eso no fuera suficiente, la vida le tenía preparado otro golpe. El fallecimiento de su madre. Ese momento lo rompió, porque ella no solo era su madre, era su conexión emocional más fuerte. La persona que lo entendía, la que estaba ahí, y de pronto ya no estaba. Fue entonces cuando tomó una decisión muy personal: adoptar el apellido de su madre, Pascal, no por estrategia, no por imagen, sino como una forma de mantenerla cerca, de honrarla. Pero el dolor seguía ahí, y mientras intentaba procesarlo todo, su carrera no avanzaba. Pasaban los años y aquel gran momento no llegaba. Y aquí es donde todo se vuelve más difícil, porque ya no es solo un sueño, es tiempo invertido, es vida, años intentando sin resultados claros. Y la duda
empieza a crecer. ¿Sigo o hasta aquí llego? Pedro se encontraba en ese punto de su vida, donde seguir pesaba, pero rendirse pesaba aún más. Y lo que iba a pasar después no solo iba a cambiar su carrera, sino que iba a cambiar toda su vida. Hagamos una pausa por un momento y cuéntame si esta historia te inspira. Únete a Pausen y sigue creciendo con nosotros. Suscríbete a este canal. Hay un momento en el que ya no estás empezando, pero tampoco has llegado. Es un punto extraño, donde ya invertiste años, pero no tienes resultados que los respaldan. Ahí es donde muchos desaparecen. Y Pedro llegó exactamente a ese lugar. Tenía más de 30 años, y en una industria como la actuación, eso pesa, y pesa mucho, porque mientras otros ya están consolidando carreras, tú sigues intentando sin despegar. Seguía haciendo audiciones, seguía intentando, pero la respuesta seguía siendo la misma. Siempre había un no. No eres el indicado, no encajas, no en esta ocasión. Y cada no solo era rechazarlo del trabajo, era empezarse a cuestionar realmente quién era. El tiempo pasaba, el dinero no sobraba, la estabilidad no existía. Hubo momentos en los que estuvo cerca de rendirse, no como una idea lejana, sino como una decisión real. Pensó en dejar la actuación, en buscar algo más estable, en soltar ese sueño que parecía no responder, porque estaba llegando a un punto en donde ya no es solo pasión, es cansancio. Cansancio de intentar, de esperar, de no avanzar. Pero algo dentro de él no lo dejó ir. No era certeza, no era confianza total. Era algo más silencioso. Era una pequeña voz que le decía: inténtalo, una vez más, una vez más. Y muchas veces eso es todo lo que necesitas. Una vez más. Fue entonces cuando llegó una oportunidad distinta. Una audición para una serie que estaba empezando a llamar la atención. No era seguro, no era garantizado, pero era diferente. Y decidió ir, sin saber que ese momento iba a cambiarlo todo. En esa audición consiguió el papel, un personaje que no iba a durar mucho, pero que tenía algo especial. Ese personaje era Oberyn Martell, de la serie Game of Thrones. Y aunque parecía solo un papel más, no lo fue, porque cuando apareció en pantalla, algo pasó. La gente lo notó, su presencia, su intensidad, su forma de interpretar. En poco tiempo, pasó de ser un actor más a alguien que todos se empezaban a recordar. Pero lo más importante no fue la fama inmediata. Fue que por primera vez, después de tantos años, algo sí estaba funcionando. Era ese papel que no solo le dio visibilidad, le devolvió algo que había estado perdido durante mucho tiempo: su confianza. Pero lo que venía después sería aún más grande, porque a veces todo cambia con una sola oportunidad. A veces no necesitas muchas oportunidades, solo necesitas una que realmente importe. Después de su participación como Oberyn Martell en Game of Thrones,
algo cambió. No fue inmediato, no fue claro. La industria empezó a verlo distinto. Ya no era solo un actor más, era alguien con presencia, con fuerza, con algo que conectaba. Y entonces las oportunidades comenzaron a llegar. No todas, pero sí las correctas. Participó en proyectos importantes, historias más grandes, personajes con más peso. Y poco a poco, su nombre empezó a sonar. Pero lo interesante es que no cambió su esencia. Seguía siendo ese actor que había pasado años intentando. Ese que sabía lo que era no tener nada asegurado. Y entonces llegó otro momento clave. Un papel que lo llevaría a otro nivel. Protagonizar una serie diferente, una historia más íntima, más emocional, pero al mismo tiempo profundamente impactante. Se convirtió en Joel Miller en la serie The Last of Us. Y ahí todo explotó. No solo por la serie, sino por lo que logró transmitir. Porque ya no era solo actuación, era experiencia, era vida, era todo lo que había vivido, reflejado en cada escena. La gente no solo lo veía, lo sentía. Y fue ahí cuando su carrera llegó a un punto completamente distinto. Reconocimiento mundial, proyectos grandes, respeto dentro de la industria. Pero lo más importante no fue eso. Fue que después de tantos años, finalmente estaba viviendo eso por lo que nunca dejó de luchar. Y lo más impresionante es que todo eso llegó cuando muchos ya habrían renunciado. Cuando otros ya habrían dicho, ya es tarde. Pero su historia demostró lo contrario. Porque no existe un solo momento correcto. Existe el momento en el que decides no rendirte. Y aún así, lo más importante de esta historia no es el éxito, es lo que significa. Hay algo que muchas personas no ven cuando miran el éxito. Ven los resultados, pero no entienden el tiempo, ven el reconocimiento, pero no imaginan los años en silencio. Y cuando ven a alguien como Pedro Pascal en la cima, es fácil pensar que todo encajó perfecto. Pero no fue así. Fue una historia construida con decisiones difíciles, con momentos incómodos, con etapas donde nada parecía avanzar. Y aún así, siguió. No porque tuviera garantías, no porque supiera lo que lograría. Siguió porque decidió no detenerse. Y eso lo cambia todo. Porque la mayoría de las personas no fallan por falta de talento. Se detienen antes de tiempo. Antes de que llegue esa oportunidad. Antes de que algo cambie. Antes de que todo haga sentido. Pero esta historia no se trata solo de él. Esta historia también se trata de ti. De ese momento en tu vida donde sientes que no avanzas, donde dudas, donde te preguntas si vale la pena seguir. Y tal vez no necesitas tenerlo todo claro. Tal vez no necesitas saber cómo va a pasar. Tal vez solo necesitas hacer lo mismo que hizo Pedro Pascal. Intentarlo una vez más. Porque nunca sabes si ese intento es el que lo cambia todo. Pedro Pascal no llegó rápido, no llegó fácil, pero llegó. Y eso es lo que más importa. Ahora es uno de los actores mejor pagados de la industria. Tiene contratos con Disney e incluso
está a punto de participar en una de las franquicias mejor pagadas, que es Marvel. Entonces, te pregunto ahora yo a ti, ¿vas a detenerte aquí? ¿O vas a seguir aunque no veas resultados todavía? Déjamelo en los comentarios. Y si este video te hizo pensar, si en algún momento sentiste que conectaste con esta historia, compártelo con alguien que hoy necesite escuchar esto. Porque a veces una historia puede cambiar una decisión, y una decisión puede cambiar toda una vida. Pausa lo negativo. Céntrate en lo positivo. Esto es Pausen.